Bueno, sí. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro curso. Estamos comenzando un cuadernillo nuevo. Mencionamos la semana pasada que cuestionarios sobre los principios de libertad los íbamos a guardar y al término de este vamos a retomar esos cuestionarios. El primer cuestionario que trabaja lo tiene usted resuelto. Puede estar meditando, estudiándolo, reflexionándolo. El primer cuestionario es prácticamente la base de lo que vamos a ver en esos cuestionarios, pero lo demás lo vamos a tener stand-by. Y vamos a entrar a el cuadernillo que se les dio en la entrada, que tiene que ver con algunas lecciones ya un poquito más a la labor que nos toca desempeñar como, ya sea como consejeros, como líderes, como siervos. Y la lección número 1 tiene que ver con algunas técnicas o algunos principios sobre la consejería o el asesoramiento. El pasaje de Proverbios 27:9 dice que el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo el amigo al hombre. Ahora quiero en este curso que trabajemos un cuadernillo que les va a servir mucho. Aparte de este cuadernillo que se les dio, vamos a trabajar el manual de Billy Graham para obreros cristianos. Es un manual que recomienda la asociación Billy Graham para consejeros y consolidadores, con una serie de temas muy buenos, posiblemente unos 50 temas, desde la muerte, el suicidio, el aborto, homosexualismo, alcoholismo, drogas, pérdidas, muchos temas que están muy sencillos, están hechos para gente que no necesita profundizar en los temas, usar lo esencial del tema. Y se llama Manual de Billy Graham para obreros cristianos. Manual de Billy Graham para obreros cristianos. Es un manual que, le repito, le va a ayudar muchísimo en este cuadro que vamos a estar trabajando durante este trimestre. Yo creo que vamos a decirle a Lalita que nos los consiga. Anótense con ella para que pueda ella hacer el pedido de estos libros. Me parece que esta es la editorial de este cuadernillo. Es la asociación Billy Graham la que lo edita, pero ellas los pueden conseguir, y especialmente pues aquí con la recomendación que Lalita nos puede hacer a las editoriales para tenerlo. Bien, quiero que leamos un pasaje porque en este cuadernillo ya vamos a trabajar directamente con los conflictos que tenemos ya en la labor que desempeñamos como siervos, como líderes del Señor, en diferentes áreas, en diferentes aspectos de la obra de Dios. Y vamos a ver siempre que la mayoría de los limitantes, y gracias Valentín, y de los obstáculos los tenemos realmente nosotros. Nosotros somos los que tenemos la mayor dificultad para poder llegar al corazón de la gente, para poder ministrar a la gente. Por la experiencia que hemos tenido en la obra, hemos visto que cada congregación tiene su grupo de discipulado o de consolidación o de evangelismo o de alcance. Cada grupo tiene sus formas de hacerlo. Lo que hemos descubierto es que el porcentaje de personas que tocamos, ya sea dentro o fuera de la congregación, es muy alto, pero el porcentaje que queda en la congregación es muy poco. Y esa parte es donde
nosotros como líderes y como siervos del Señor en algún momento nos hemos estado quedando cortos. De hecho, la mayor responsabilidad sobre el crecimiento de la iglesia no recae sobre los líderes o los pastores. Esa es una de las ideas más equivocadas que hemos a través de la historia de la iglesia, porque los pastores no se pueden reproducir, las que se reproducen son las ovejas. Los pastores se reproducen en pastores y las ovejas se reproducen en ovejas. Pero la mayoría de nosotros pensamos que la responsabilidad es del líder o del pastor que nos dirige, que tiene que hacer que las cosas funcionen dentro de la iglesia. Esa mentalidad hay que irla cambiando, porque lo único que haciendo es lo que dijimos en las lecciones pasadas, es transmitir responsabilidad a otros. Es muy parecido a lo que a veces nos pasa en casa. A veces en casa los hijos piensan o creen que las habilidades y las obligaciones en los roles de casa recaen en su mayoría sobre papá o sobre mamá. Y entonces lo que hace el muchacho es que transfiere responsabilidad a los padres, cuando de las cosas que transfiere le competen a él y no tanto a los papás. ¿Está bien? Eso sucede mucho en la iglesia y vamos a estar cambiando esto. Quiero introducirme con una pequeña lección sobre el apóstol Pedro en su primera carta. Si me puede acompañar, Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. ¿Ya lo tiene? Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué quiero que entendamos esto? Porque lo que está diciendo el apóstol Pedro, si hay alguien que entiende la idea de ser una piedra viva, es el apóstol Pedro. Porque no pierda usted de vista que a quien le hacen la declaración de piedra y lo usan de alguna manera como figura de la iglesia es a Pedro. Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón. Y el término siquiera realmente es un nombre. Usted sabe que Pedro, en griego, la palabra Petros es una piedra. En griego significa piedra o piedrecita. Bueno, yo creo que eso usted lo entiende, ¿verdad? Algunos le ponen a sus hijos Pedro y realmente Pedro no es un nombre, Pedro es una piedra. Hay gente que le pone a sus hijos Moisés, y Moisés, bueno, yo respeto todos los nombres, ¿verdad? No importa si se llame Abneb de la Ref, ¿verdad? Pero yo respeto todos, pero a veces ponemos nombres sin saber realmente si lo son. Usted sabe que Moisés, literalmente lo que significa el nombre a este niño es la hija de Faraón, y Moisés significa extraído de las aguas en honor al Dios del río Nilo. Entonces imagina Moisés que no es un nombre que podamos decir con un significado bíblico, con un significado profundo, intenso, y les ponemos Moisés, ¿verdad?, en honor al Dios del río Nilo, las aguas del río Nilo. Bueno, Pedro le tocó el ser una piedrecita, pero si hay alguien que sabía manejar el tema de piedras vivas era Pedro. Por eso él es el que hace la invitación a que seamos piedras vivas. Es decir, que si hay piedras vivas, hay piedras muertas también. Ahora, ¿cómo se llega a ser una piedra viva? ¿Por qué el apóstol Pedro hace referencia de esa manera a la iglesia, a los seguidores de Cristo? ¿Por qué? Porque usted sabe que en la Escritura usted puede encontrar muchas figuras sobre las piedras en la Escritura, pero una figura muy interesante, y es a donde quiero introducirme, es que usted sabe que tanto a David como a Jesús, los dos fueron apedreados. Una de las cosas que a veces
hacemos como piedras, en lugar de ser piedras vivas, nos volvemos piedras que lastimamos el cuerpo de Cristo. Cristo fue apedreado, también David, acuérdese que David por un camino en Jerusalén y un hombre llamado Simeí se le ocurrió tirarle piedras y lodo y le gritaba a un hombre sanguinario y perverso, Dios te pagará por la sangre de la casa de Saúl, y insultó a David y apedreándolo. Muchos de nosotros no hacemos nuestra función como piedras vivas, sino que lastimamos el cuerpo de Cristo. Y Jesús dijo que una persona hace tropezar a alguien, mejor le fuera atarse una piedra de molino en el cuello y hundirse en el agua. No solamente lastimamos el cuerpo de Cristo, que hundimos a otros en muchas cosas que quieren hacer para Dios, yo le he dicho a usted, si usted quiere ver enojado a Dios, estórbele a la gente que se quiere acercar a Dios el llegar a Él, y usted va a ver un Dios furioso, que es la actitud que Jesús tomó en el templo cuando vio que la gente ponía obstáculos a los que simplemente iban a buscar a Dios. Siempre hay gente que va a buscar a Dios con un corazón sincero, dispuesto, y nuestra labor es facilitarle a esa gente llegar a Dios. Si le ponemos obstáculos, si le ponemos trabas, si le impedimos acercarse a Dios, entonces nos convertimos en piedras de tropiezo. Amén. ¿Cuántos hemos hecho tropezar a nosotros en algún momento por una mala actitud? ¿Hemos hecho tropezar a nuestros hijos por un mal comportamiento? ¿Cuántos hemos hecho tropezar a personas que quieren llenarse de Dios y por algo que no hicimos bien tropezaron y no volvieron? Amén. Y ya lo hizo unas veces y lo sigue haciendo. Aleluya. Hasta le debemos cantar: y tropecé de nuevo con la misma piedra. No sé cuántas veces. Y es lo mismo. ¿Por qué? ¿Cómo se llega a ser una piedra viva? Mire, ni el albañil más novato que yo conozco jamás pondré una piedra encima de otra que no queda. Jamás pondré una piedra encima de un tabique si no tiene la forma y la consistencia porque sabe que se va a caer. Entonces, ¿te das cuenta cómo la razón por la que Pedro maneja la importancia de ser piedras es porque tú y yo tenemos que comenzar a entender la idea de iglesia o de templo o de casa o de habitación de Dios? No solamente el hecho de que salvación es personal y mientras yo me salve los demás, ¿qué me interesa? No es esa la idea del apóstol Pedro, porque la idea del apóstol Pedro, tanto en el concepto de casa como en el concepto de cuerpo, es que nos necesitamos. Es que no puede ser parte del cuerpo de Cristo y siendo un miembro aislado, o no puede ser parte del templo de Dios y quedarte al margen o a cierta distancia de ser el templo de Dios. Entonces somos parte, y como piedras vivas tenemos que ser generadores de vida, no generadores de tropiezos. ¿Está de acuerdo? Esta lección que vamos a iniciar sobre la importancia de la consejería, cómo tenemos que tratar a la gente, cómo esperamos que nos trate la gente. Yo no sé si a usted le tocó llegar a una congregación, si usted llegó por primera vez a esta, aquí hay una forma en la que te tratan y te dan seguimiento. Es muy interesante, es satisfactorio. Algunos tal vez no tuvieron esa experiencia, algunos nos tocó una experiencia un tanto hasta traumática, llegar a la congre y tener una experiencia difícil, tanto del que te recibe como el que te ministra, y como que a veces uno no le quedan ganas de volver.
creo que eso ha ido desapareciendo, se ha ido terminando en las iglesias, pero todavía nos hemos quedado muy en la idea y la concepción de cómo el apóstol Pedro se refiere al hecho de ser piedras vivas. La primera cosa que usted tiene que entender de una piedra viva, cuando Jesús entraba triunfal a Jerusalén, recordará usted que la gente comenzó a usar palmeras y a gritar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y comenzaron a adorarlo, a alabarlo, y hubo alguien que quería callar esa multitud que loaba a Jesús, y Jesús dijo: miren, déjenlos, no se lo impidan, porque si ellos se callan, las piedras hablarán. La primera cosa de una viva es que una piedra habla. ¿Escuchó lo que le dije? ¿Qué hace una piedra viva? Hablar. Hablar. No la puedes callar, no puedes hacer que se limite en su expresión de lo que ha recibido de Dios. Una piedra viva siempre está hablando, aunque entienda de Dios lo más mínimo, aunque sepa de la Biblia, a lo mejor ni un versículo de la Biblia sabe, pero habla. Y eso es característico de una piedra viva. Entonces, le estoy diciendo esto porque estamos por entrar a un que tiene que ver con consejería, tiene que ver con ministración, con oración, con soltar una palabra sobre una persona. Y yo le pregunto a usted: ¿usted habla de Dios? ¿A quién le habla de Dios? ¿Cómo habla de Dios? ¿Hace cuánto que no habla de Dios? Pero eso es fundamental. Y no sé por qué ahora me están saliendo mucho las canciones, pero me estoy acordando hasta de una que dice: una piedra en el camino me enseñó. Imagínense, hay piedras que nunca han enseñado nada. Hay piedras que no enseñan nada, que no hablan nada, que no dicen nada. Y le digo una cosa: una característica de una piedra viva es que habla la experiencia que va teniendo con Dios desde su inicio hasta los niveles que usted vaya alcanzando en Dios, porque ahorita vamos a ver en la lección cómo es progresivo lo que usted va aprendiendo de Dios, y en esa medida usted también lo va transmitiendo. Lo que usted percibe cuando llega a la iglesia como hijo, como congregante, como oveja, en ese inicio, una experiencia, y a ese nivel usted comparte su experiencia o habla lo que está recibiendo. En algún momento pasará a otro nivel y entonces podrá hablar cosas mucho más profundas, espirituales, más intensas en relación a lo teológico, porque usted ya está en otro nivel. Pero una característica fundamental es que hablamos. Amén. Segunda característica de una piedra viva, dice Job, capítulo 29, me parece, verso 6, cuando Job habla de que la piedra derrama aceite sobre él. Y la segunda característica es que las piedras sueltan unción, sueltan aceite para afirmar a las personas, para cubrir personas, para proteger a las personas. Y mire, esa es labor nuestra. Nuestra labor es comenzar a enseñarle a la gente cómo tiene que establecerse, cómo tiene que consolidarse, cómo tiene que mantenerse firme dentro de la iglesia. Esa es nuestra labor como consejeros en el caso de las personas que ya hemos recibido en el Señor y que están entrando a un proceso de establecimiento dentro de la iglesia. Por supuesto que si no es el caso, nada más nuestra labor tal vez sea hablar de Jesús, compartirles algo de la palabra y dejar que en su momento el Señor trate y el Espíritu los convence y se conviertan. Pero en la medida que ya las personas están viniendo al Señor convertidas, nuestra labor es afirmarlos en la iglesia, cubrirlos, protegerlos. Le daba yo
a los líderes sobre consolidación y les decía que las personas más importantes en la iglesia son los nuevos, no son los de tiempo, no son los que ya conocen la palabra. Y hacer esa transición en la mentalidad de la gente para hacerle ver que está bien, sí, toda la gente es importante en la iglesia, pero no tanto como los nuevos. Los nuevos debe ser la gente que más nos debe apasionar dentro de la iglesia. Canta la forma en la que reciben a los nuevos el domingo acá y les dan su bienvenida. A mí no me tocó esa bienvenida, ni siquiera me dieron bienvenida, ni siquiera oraron por mí. Bueno, no aquí, cuando yo me convertí. O sea, no le interesabas a nadie. Tú llegabas y así te ibas, ¿no? Y si te entregabas a Cristo era por pura misericordia, y ahí en tu banca, en tu silla, buscabas a Dios, te arrepentías y ya. Pero nadie invitaba, ni te hablaba, ni te recibía, ni te tomaba tus datos, nada. Eso ha venido cambiando porque, ¿por qué? Porque ahora hemos venido entendiendo que a la gente no le interesa cuánto sabes tú, cuánto te interesan ellos a ti. Es lo mismo que pasa en la iglesia. En la iglesia a la gente no le interesa cuánto sabe el pastor, sino cuánto te interesan ellos a ti como pastor o como consejero o como líder o como asesor. Entonces llegas a un lugar donde eres uno más, un número más, entonces como que en algún momento eso deja de tener la fuerza suficiente para que nos sostengamos en ese lugar. Entonces cuando ya te toman tus datos, te dan tu carta de bienvenida, el pastor la firma, en algún momento ora por ti, en algún momento pregunta por ti, algún líder, algún consolidador, te das cuenta cómo la atención a la gente ha venido modificándose a través de los años. Ahora, pero ese es parte del sistema de la iglesia, pero estamos hablando de lo que tenemos que hacer usted y yo. A un tema de la iglesia ya tiene su forma de trabajo, que ni usted ni yo los vamos a cambiar. Son las formas que se han establecido y que le han dado resultados a la iglesia. Lo que tenemos que hacer es: ¿cuál es mi labor? Mi labor como una piedra. ¿Estoy afirmando personas o estoy siendo tropiezo para personas? Yo le pregunto: ¿a cuántos hemos hecho tropezar con una mala actitud? En lugar de acercarlos a Dios, los alejamos. Amén. Y seguimos lastimando el cuerpo de cruz de Cristo con piedras. Cosa que yo quiero que usted vea como piedra viva, aparte de ser aceite, es que también las piedras vivas dan agua. Y no importa qué tan intenso el desierto, le tocó percibir esto a Moisés de forma directa, qué tan intenso sea el desierto, la piedra siempre da agua, siempre da agua, siempre da algo. Las que no son vivas no dan nada. Dile al que está a tu lado: ¿tú qué das? ¿Damos agua o damos lástima? Dice Gabriela Mistral en uno de sus poemas, una poeta chilena, decía ella que en uno de sus poemas que el Creador todo lo hizo para dar todo. Tú, cuando analizas toda la creación da algo. Nada en la creación se queda con lo que tiene. Lo único que no da de la creación, lo único que son los parásitos. Son los únicos que no dan nada. Terminan comiéndose a ellos mismos. Pero realmente toda la creación fue hecha para dar algo. Así que no importa qué es lo que usted en algún momento le atraviesa por la mente, de que qué talento tengo, qué habilidad tengo. No creo no saber lo suficiente, no tener los suficientes recursos o herramientas o elementos. Todo en la creación da algo. Usted da algo. Por favor, comience a mentalizarse que usted está dando algo, que usted está haciendo influencia en algo. Todo en la creación fue hecho para influenciar en algo.
Y usted lo tiene que entender así. Así que si Moisés pudo ver a piedra salía agua, quiere decir que es característica de las piedras vivas dar aguas, dar agua. Y no importa qué tan difícil sea el desierto, porque fue dar agua en el desierto. A veces pasando situaciones tan difíciles que decimos, pero ¿cómo voy a dar yo? Siempre puedes dar algo. Sabes, yo conozco personas que van por la vida, cristianos que van por la vida y dicen, y me piden oración y intercesión, pastor, ore por mí porque yo quiero servir a Dios, pero y tengo anhelo y pasión por los drogadictos, pero yo tengo un hijo que es drogadicto, ¿cómo voy a dar testimonio? Y le dije, es cuando más debe dar testimonio. Y la gente dice, pero ¿cómo? Sí, tú ve a Abraham. Abraham oró por las mujeres estériles y su esposa era estéril. ¿Y a poco porque su esposa era, él no podía orar por las estériles? Eso. ¿Usted cree que eso era un limitante? No, al contrario. Cuando tú oras por la gente que está en drogas, si tu hijo está en drogas o que está en alcoholismo y tu hijo está en alcoholismo, o oras por gente que está económicamente quebrada, hundida, y tú estás casi igual, lo que Dios hace es bendecir, porque tú estás mostrando que tú no dependes de las circunstancias, sino que dependes de Él. Cuando Abraham oró por las mujeres estériles y volteaba a ver a la suya, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? ¿Usted cree que no le echaban el refrán? Sí. Pero ¿sabe qué? Dios estaba abriendo la matriz de Sara cuando él estaba intercediendo por las otras. Así que no te limites porque tú crees que es que yo, ¿cómo? Si no tengo, estoy pasando un desierto espiritual, económico, emocional, me siento muy mal. ¿Cómo voy a orar yo mi amiga por mi amigo que está herido, lastimado, cuando yo me siento hecha pedazos? Ore por él y Dios lo va a bendecir a usted. Si esperamos a que nuestras circunstancias sean favorables, déjeme decirle que nunca va a poder hacer la labor de ser una piedra viva. Las piedras vivas siempre tienen agua, siempre tienen aceite y siempre hablan. Aunque a veces las circunstancias parezca que están en contra de todo lo que estamos viviendo, pasando o haciendo. Yo le he enseñado a usted a vivir encima de las circunstancias. Le he dicho que hay 3 tipos de personas en la vida: la gente que es víctima de las circunstancias, la gente siempre bajo las circunstancias, y la gente que crea sus circunstancias. Las piedras vivas crean sus circunstancias y ellas son las que dictaminan realmente cómo sentirse, no las circunstancias. Las circunstancias pueden decirte que las cosas no, que vas a pasarte un fin de semana muy complicado porque tuviste muchas cosas que pagar, muchos compromisos económicos, pero tú puedes crear tus propias circunstancias y decir, este fin de semana no me la voy a pasar mal, aunque no tengo, decido sentirme bien, decido estar bien, decido sentarme a la mesa a comer, no sé, frijoles con tortillas y una salsa, pero decido sentirme bien. O decides llegar al fin de semana con la mentalidad de me la voy a pasar horrible porque no tengo dinero. Pues te la vas a pasar peor de como te imaginas que te la vas a pasar. Entonces, o creas tus circunstancias o eres víctima, estás siempre bajo las circunstancias. Entonces, las piedras vivas crean sus circunstancias. Y no importa que el desierto sea tan intenso, tendrás agua. Siempre tendrás algo que compartir, algo que dar. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque fíjese qué interesante es esto. Dice la escritura que cuando Salomón iba a construir el templo, toda la piedra que Salomón usó para la construcción del templo, dice la escritura que en el templo no se escuchó nunca un martillazo de piedra, nunca un golpe a la piedra, nada de piedras golpeadas en el templo. Todas las piedras eran trabajadas en las zonas donde la obtenían, era trabajada ahí y llegaban al templo nada más para acomodarse. Cada piedra era cortada a la medida y en la perfección que la construcción del templo, pero en el templo no había ruido de
de que se estuviera cortando piedra. ¿Se acuerda? ¿Por qué? Dios lo había ordenado. Así es. Pero es una figura de cómo se va a construir el templo en el cielo. Usted va a llegar como una piedra viva, bien trabajada aquí en la tierra, bien trabajada, para que cuando llegue allá, mire, nomás lo van a acomodar aquí en su lugar. Aquí queda usted, su medida. Si le queda una esquinita de más, allá no crea que van a poderle trabajar. Allá no crea que le van a poder cortar un pedazo, no, porque ahí ya no se puede hacer eso. Donde se le puede dejar es aquí. Por eso lo que dice Proverbios cuando dice que piedra con piedra se alisa, que no es más que la figura de en el río, cómo las piedras se van alisando. Así Dios nos pone personas que su labor es alisarnos, para que demos la medida. Cuando se construye el templo, usted da la medida. Sí, las personas que no nos agradan, que nos molestan, no son más que piedras para alisarte. Ahora fíjese qué importante es lo que le estoy diciendo. Fíjese, tenga cuidado con esto, porque cuando David escogió las 5 piedras, eran piedras lisas. Cuando escogió las 5 piedras para enfrentar a los gigantes, hay gente que quiere enfrentar gigantes y nunca ha sido una piedra lisa. Para que David enfrentara a los gigantes, él escogió 5 piedras lisas. No escogió cualquiera, estaban trabajadas. Y la forma en la que se trabajan las piedras, ya sea en el trato de Dios o ya sea en el mundo, los que andamos por allá afuera, también la vida también nos trata y nos trabaja y nos somete. Y los que somos medios rebeldes y medios rejegos, en algún momento la vida te va a someter. A mí me gusta mucho la ilustración que siempre les recomiendo. Véanla en YouTube, cuando en Rocky 4 hay un diálogo entre Rocky y su hijo. Recordarán que Rocky ya es un hombre viejo y el hijo le reprocha al padre y le dice: ¿Cómo vas a pelear? Todos mis amigos se burlan de mí y se ensañan conmigo de que cómo su padre, un viejo, va a volver al cuero. Y Rocky le está diciendo que sí va a pelear, y lo quiere hacer desistir el hijo de que no pelee, y él dice: sí, voy a pelear. Y entonces Rocky comienza a hablar con él y le dice: es increíble que eras un niño y cabías en mi mano, pero fuiste creciendo y alguien comenzó a hacerte creer cosas que tú no eres. Comenzaste a tener miedo, dejaste de ser tú mismo, y entonces te convertiste en lo que los demás querían que te convirtieras. Y le dice: pero quiero decirte algo, que ni tu madre, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. La vida te pondrá de rodillas y te hará cambiar y te hará cosas realmente como son. Eso se lo digo por los que van por la vida diciendo: es que a mí me maltrataron, me golpearon. Nadie jamás golpea más fuerte que la vida. Y le digo una cosa: las piedras se alisan con un trato de Dios o en un trato allá afuera. Pero cuando Dios pone sus ojos sobre alguien, lo va a trabajar hasta que lo deje lisito, listo para enfrentar guerra espiritual o para enfrentar gigantes. Hay gente que va por su vida diciendo: pastor, ya tengo 5 o 10 años queriendo vencer esto y esto. Y le digo: ¿y ya te dejaste moldear por Dios? ¿Ya te dejaste tratar por Dios? Si no hay trato, yo le digo a la gente: si tú no recibes la palabra hoy, no hay milagro mañana,
Mucha gente quiere milagro mañana sin recibir la palabra hoy. Queremos resultados mañana sin recibir un trato de Dios como debe ser. Amén. Así, si por ahí le han puesto piedras que lo están alisando, gócese, alégrese, porque le están dando la medida que en el cielo usted va a tener para que lo acomoden en el templo sin ningún problema. Amén. En la labor que nos toca desempeñar, quiero decirle que es donde más se caracteriza si somos piedras vivas o piedras muertas. Si somos piedras vivas, normalmente la piedra viva atrae vida a ellos también y suelta vida y bendice. La gente que no es piedra viva no solamente no es generador de vida, sino piedra de tropiezo para otros. Hundimos a la gente en lugar de levantarla. Piedras de molino que se atan al cuello y hunden a la gente. Salen de la congregación o del grupo o de la reunión y salen hundidos, salen cabizbajos, salen lastimados, salen heridos, en lugar de que salgan animados, desafiados, retados. ¿Sabes por qué? Porque no somos piedras vivas. Amén. Ahora vamos a entrar a la lección. ¿Cómo debemos aconsejar? ¿Cómo debemos trabajar con la gente? Por eso le encargué, Lalita, les encargué a todos que en este trimestre vamos a estudiar de lectura el libro de Billy Graham, Manual para Obreros Cristianos. Manual para Obreros Cristianos. Usted va a ver que aquí hay más de 50 lecciones sobre cualquier problemática que usted se pueda imaginar en la sociedad. Casi hay todas, excepto algunas más vanguardistas que están sucediendo ahora en la sociedad, pero en su mayoría, casi todas las situaciones complicadas de la vida las maneja el manual. Usted va a ver que en ninguna lección hay una actitud de menosprecio, de rechazo, de condicionamiento, en ninguna. En todas las lecciones es facilitarle a tu interlocutor que pueda llegar a Dios. En todas. No importa cuál sea, no importa si la lección es homosexualismo, no importa si es alcoholismo, no importa si es violencia intrafamiliar, maltrato al cónyuge, no importa la lección que sea, en todas es facilitarle a la persona llegar a Dios. Entonces yo quiero que en la lectura de este libro usted comience a mentalizarse que lo que tenemos que hacer es que se acerque a Dios. Lo que le he venido diciendo, ser un facilitador, no un complicador. Los complicadores ya estamos hartos de ellos. Facilitadores, que la gente llegue aquí y se vaya feliz. No que llegue aquí y se nos atore con una ujiera ahí, que no supo hacer su labor bien. No que llegue aquí y se nos atore con un consolidador o con una asesoría o con una administración. Que llegue aquí y se vaya feliz, pleno, contento. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna pregunta? Max por ahí tiene el micrófono. Si quiere hacer una pregunta, hágalas ahorita. Pastor, sí, yo tengo una pregunta. Las piedras vivas dan aceite y dijo que es ministración, afirmación. El agua, ¿cómo se puede entender que las piedras vivas dan agua? ¿Qué se entiende más claramente como agua? es dar vida, es dar bendición a la gente, es compartir siempre algo. Hablamos de las piedras hablan, las piedras dan aceite y dan agua, pero tiene que ver con dar vida. Por supuesto, la figura del agua, acuérdense en la palabra, la figura es precisamente eso, es la Biblia. ¿Alguna otra?
Usted está en las manos de un lapidario por excelencia, que soy yo, aparte del Espíritu Santo. Cuando sale el agua de la piedra, le está dando instrucciones para que sepa que Él va a dar la vida, que esa piedra va a ser generadora de agua. Siempre en el desierto esa agua les alimentaba al pueblo de Israel, siempre. Y estuvieron 40 años en el desierto, y siempre estaba la piedrita dando agua. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, déjese trabajar. Le decía que yo soy un lapidario por excelencia, Espíritu Santo más todavía. Así que un día le dije así a una persona, le dije: Dios me va a usar para hacer tu aguijón. Cuando te infles, yo te voy a desinflar. Cuando te sobre algo, yo te lo voy a quitar, te lo voy a cortar. Y logramos hacerlo un tremendo predicador, un tremendo pastor. Y ahora que venimos y nos encontramos, me dice: no, pastor, ¿cuántas veces yo? Es que haga de cuenta que terminaba la reunión, la predicación, la enseñanza, y venía conmigo y me decía: no, pastor, Dios me habló y me dijo. Y yo le decía: que me lo diga tu esposa, lo que Dios te dijo. Pero es que no te entiendo. Pero usted sabe que una de las garantías o evidencias que usted tiene de que aprendió algo en la vida es que lo que usted aprendió le cambió la vida. Si usted dice que aprendió algo y lo que aprendió no le cambió nada, usted no aprendió nada. Digan todos amén. Porque mucha gente está en la iglesia así, aprende mucho pero no cambia nada. Entonces no ha aprendido realmente nada, porque la única evidencia de aprender es que lo que aprendes produce cambios en ti. Así que cuando dile a tu esposa que me lo diga: pero es que no me entiendes. Sí te entiendo, pero quien tiene que decir realmente lo que está sucediendo en tu vida es ella, no tú. Y entonces lo desanimaba a veces. Le decía: no te preocupes salir de esto, nunca sin dolor y nunca de un día para otro, pero siempre saldrás de esto. Amén. Así que espero cortarle muchas cosas, algunas orejas y algunas lenguas y algunas manos y algunos pies. Oiga, porque a veces oímos cada cosa. Dicen que el sordo no oye, pero bien. Bueno, piedras lisas. Así Moisés escogió las piedras. También Dios le dijo que escogiera piedras lisas donde iba a escribir los mandamientos. Bueno, vamos a entrar en cómo estas piedras vivas tenemos que funcionar en nuestra forma de aconsejar, de asesorar, de ministrar. Todos hacemos esta labor de alguna o de otra manera. Lo hacemos con la familia, lo hacemos con amigos en el trabajo, lo hacemos en la escuela, en la iglesia. Entonces, si ya lo hacemos, pues vamos a hacerlo bien. Si de alguna manera a alguien le tienes que dar una palabra, consejo, pues vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos. Y si se trata de hacerlo para Dios dentro de la iglesia, vamos a hacerlo igual, lo mejor que se pueda, con excelencia. La preparación en las técnicas de consejo son 5 puntos. El primero es que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Usted recordará que esta era una característica que en el libro de los Hechos se usaba no solamente para los obispos, sino aún para los diáconos y la gente que servía aún las mesas, labores que tal vez no eran tanto espirituales. Se necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, era una característica. ¿Por qué ser lleno del Espíritu Santo? Porque la llenura del Espíritu Santo lo que hace es producir sensibilidad de las cosas que como piedras vivas nos caracterizan. También es la sensibilidad al Espíritu Santo y a la necesidad de la persona. No solamente en la idea o en el contexto secular, lo que es escuchar entre líneas, que es ir más profundo
de lo que las personas te expresan, nosotros tenemos una habilidad todavía más significativa que es hacer, y es el ser sensibles al Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo nos habla cosas, nos dice cosas, nos hace cosas. Yo no sé si a usted le pasa, pero de repente alguna persona viene con usted buscando consejo y usted siente por el Espíritu Santo que le está mintiendo. Y dices, no me está diciendo la verdad. Yo he ministrado a personas así, le digo, no está siendo genuino. Vamos a comenzar de nuevo. Pero es que ya te conté, pero no está siendo genuino. Y si no está siendo genuino, no vamos a llegar a ningún lado en la comunidad. Tienes que ser genuino aquí. Y entonces retomamos otra vez el proceso, y a algunos les molesta, pero tienes que llegar al punto de tener la sensibilidad de darte cuenta que una persona quiere superar sus conflictos, quiere salir de sus problemas, pero tiene que comenzar siendo genuino. Y tú tienes que tener la sensibilidad de que lo está haciendo. Si no, entonces, como decían los viejitos, te está comiendo el mandado. Te está haciendo creer una cosa que no es. Cuando llegues a la conclusión de su conflicto, de su problema, no vas a poderlo ayudar como debiera ser. ¿Está bien? Entonces, sé lleno del Espíritu Santo. Número 2, ora en el Espíritu Santo. Ora en el Espíritu Santo. Esto es para quienes saben orar en el Espíritu Santo, que tiene que ver con la oración en lenguas espirituales. Y aquí pues yo sé que debiéramos todos hacerlo, pero también sé que no depende a veces de nosotros, sino de Dios y de su Espíritu Santo, el darnos este don para poder orar en lenguas. Pero la recomendación es orar en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, ¿verdad? Es un lenguaje que se entiende humanamente, y que el enemigo no conoce. El enemigo no conoce el idioma del Espíritu. Es un idioma que tú desarrollas directamente con Dios y que no tiene alguna interrupción. Y número 3, pide al Espíritu Santo que imparta el don o el regalo que necesitas para aconsejar eficazmente. Don o regalo que necesitas para aconsejar eficazmente. Ahora, pedirle esto a Dios también es muy importante, porque usted debe recordar que en la Escritura había consejeros de reyes, consejeros de la gente común, consejeros de profetas, de sacerdotes. Era gente que tenía de parte de Dios ese don de poder tener una palabra eficaz para las personas. Recordarás, por ejemplo, en el caso de David tenía un consejero que se llamaba Aitofel. Aitofel, dice la Escritura, que era un consejero que lo que decía era como si Dios estuviera hablando. Entonces las personas literalmente, Aitofel, incluyendo al rey David, y lo que decía Aitofel, la gente lo hacía al pie de la letra. Es porque era un consejo con una certidumbre que lo que él decía así era, excepto cuando Aitofel aconseja a Absalón. No es que el consejo de Aitofel fallara, es que la oración de David Dios la escucha, porque Absalón le da un consejo, Aitofel le da un consejo a Absalón, y David le dice, confunde el consejo de Aitofel, porque David sabía que lo que Aitofel aconsejara se iba a cumplir. Entonces Aitofel se va con Absalón, pero Dios confunde el consejo de Absalón, y entonces las cosas no le dan a él, Aitofel y Absalón, en el plan que tenían para derrocar a David como rey. Pero quiero decirle que si hay algo que tenemos que empezar a pedirle a Dios en la labor que estamos empeñando como líderes, es: Dios, dame el don de aconsejar, el don de tener una palabra para alguien, el don de tener una administración, una oración
que la persona se sienta agradable, cómoda, que le produzca vida a mi oración, que le haga sentirse bien, que se vaya de aquí, a lo mejor nunca lo vuelvo a ver, pero que me recuerde esa oración, que haya tocado su mente, su espíritu, su alma. Esa debiera serlo. Amén. Y no una oración o un consejo que a veces ni nosotros nos acordamos de él. Y luego vienen personas conmigo y me dicen: ¿se acuerda lo que me dijo? Y le digo: a ver, recuérdame tantito. Y me recuerdan y me acuerdo que le dije, o de la oración, porque debe ser algo significativo cuando lo hacemos por alguna persona. Número 4, pida al Espíritu Santo que te conceda el temor, Proverbios 8:13, y recíbelo por fe. Pida al Espíritu Santo que le conceda el temor a Dios y recíbelo por fe. Ahora, ¿por qué? Porque usted va a manejar información privilegiada. Hay personas que nos confían cosas que ni siquiera le confían a su esposa, a su esposo, a sus hijos, y te lo dicen a ti en una reunión de asesoría, de administración. A veces en un instante se da, ¿verdad? Y que nadie sabe, solo tú lo sabes. Entonces, si tú eres una piedra viva, aleluya, te cortaron las orejas y te cortaron la boca. Entonces, cosas delicadas, ¿verdad? Cosas profundas que pudieran afectarle a la persona y que nos la han confiado a nosotros. Entonces, es el temor que recibimos de Dios cuando usted escucha algo de una persona, le va a llevar a guardárselo o entregárselo a Dios, pero no va a pasar de ahí. Así que personas que vienen a nosotros, vamos a aprender cómo una de las cosas que hace que la gente tenga confianza en nosotros y ganarnos nosotros cada vez más confianza en las personas, es que sabemos respetar la información que nos han confiado. La información que usted tiene es información privilegiada y la tiene que manejar solamente con Dios. ¿Está bien? Entonces, el temor de Dios. Y número 5, ora específico por las personas a quienes vas a ministrar. Ora específicamente por las personas a quienes vas a ministrar. Y ya hemos aprendido a orar específicamente, ¿verdad? Por cualquier situación, no solamente en este caso por personas, sino por cualquier situación. Tenemos que ser específicos en la oración. Bien, ¿cuál es el protocolo apropiado y las cortesías? Número 1, un saludo cálido. La primera impresión que causas quizás sea tu única oportunidad para impactar una vida. Usa su nombre tan frecuentemente como puedas. Un saludo cálido, creo que nadie tiene problemas. Número 2, una atmósfera cálida. No se necesita mucho para hacer sentir a alguien cómodo y bienvenido. Y aquí nos hace algunas recomendaciones que no necesariamente son para nosotros, porque pudiera ser algunas de ellas que hasta tienen que ver con oficina o con un espacio más privado, pero podemos buscar lugares que estén cómodos, asientos, que haya buena iluminación, que tenga cierto grado de privacidad y que podamos manejarnos en el inciso de ella, en una relación con la persona, interpretando sus gestos. Eso lo comenté en una lección que les di sobre José, cómo José no solamente interpretaba sueños, también interpretaba facciones, también interpretaba. ¿Recuerdan cuando ve el rostro del panadero y le dice: ¿por qué está tu rostro demudado? Y entonces le cuenta el panadero por qué, ¿no? Y José interpreta el semblante de la gente, y eso también no creo que es complicado para nosotros. Vemos cuando una persona está enojada, cuando está alegre, cuando está triste, y podemos ver sus rasgos para poder ayudarle y ministrarle en lo que está pasando. Número 3, el tacto. Tacto es una delicada percepción de las cosas correctas, qué decir o hacer sin ser ofensivos. Y el tacto tiene que ver con la habilidad de manejar asuntos con delicadeza.
tanto a las personas como sus necesidades pudieran ser para algunos de nosotros complicadas o no tan delicadas, pero las personas a veces esperan ese trato delicado, suave, contacto, aunque para usted no lo sea. A veces habemos personas que hemos pasado sin la vida muy dolorosas, muy difíciles, y a veces vienen personas con nosotros con situaciones no tan complicadas como las nuestras y les queremos hacer sentir como que, ay, si hubiera sufrido lo que yo he sufrido, pues tú no has sufrido nada. Y entonces eso no. ¿Por qué? Porque para él siente que está cargando el mundo, aunque esté cargando un vaso medio lleno, ¿no? Él cree que está cargando el océano. Bueno, si usted ha sufrido mucho y ha tenido que enfrentar cosas muy difíciles, bueno, que sea para usted. Pero cuando vienen personas con situaciones difíciles, hágalo sentir que sí es difícil su situación, aunque comparada con la de usted no sea nada. ¿Estamos? Cuando viene alguien que tiene un dolor de cabeza y tú pasaste un cáncer o pasaste una operación a corazón abierto y cosas así, y viene con un dolor de cabeza y cree que se le está acabando el mundo porque no soporta la jaqueca, y tú dices, no, yo te entiendo, sé lo que es sentirse así, aunque tú digas por dentro un dolor de cabeza.